buenos días. Desde bienvenida a este tiempo de devocional. Hoy 9 de julio del 2021. Les invitamos a que continúen con la lectura diaria de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Primer libro de Reyes, capítulos 9 y 10. Y el libro de Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Primera de Reyes 9 y 10. Y Marcos 15, del 1 al 20. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del 1 al 20, que llamaremos Encuentro de Jesús y Barrabás. Este era un prisionero mantenido bajo custodia romana y condenado a ser crucificado. Vamos a leer el pasaje donde viene este encuentro. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Este encuentro de Jesús con Barrabás no es el encuentro típico que Jesús tenía con otras personas que nos narran los evangelios. Encuentros en los que Jesús toca, sana, restaura a las personas. Este es un encuentro que fue orquestado por los religiosos y los políticos. Pilato como gobernador y los ancianos, los sacerdotes que de alguna manera tenían que ver con ese encuentro. Pero este encuentro es muy importante porque es significativo y superlativo. Es profético por lo que sucedió. Es el encuentro entre dos mundos o la confrontación de dos ideologías. Cuando al pueblo se le da la opción de escoger entre Jesús y Barrabás, de manera indirecta se les está dando la oportunidad de escoger entre dos ideologías.
entre dos formas de pensar, dos formas de vivir. De hecho, nuestra vida que vivimos todos los días se está moviendo entre dos ideologías, entre dos formas de pensar, entre Jesús y Barrabás. ¿Cómo vivo? ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Cómo creo? ¿Cómo logro mis objetivos en la vida? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo reacciono ante otras personas? Todo esto tiene que ver con dos formas de vivir que Jesús y Barrabás representan. De hecho, el mundo entero está dividido entre dos formas de vivir y de pensar. En la política, por ejemplo, ahora que estamos en vísperas de elecciones en Colombia, solo hay dos formas de pensar. Podemos tener varios partidos políticos y varios candidatos compitiendo por la presidencia de Colombia. Pero solamente hay dos formas de pensar. Como un péndulo, la política se mueve de izquierda a derecha. Y los candidatos están en la extrema derecha o en la extrema izquierda. O están inclinados a la izquierda o inclinados a la derecha. O están en el centro. Pero solamente hay dos formas de pensar, 12 ideologías. ¿Y cuáles son estas dos ideologías, estos dos sistemas de pensar? ¿Qué representa Jesús y qué representa Barrabás? Creemos que la mejor forma de entender lo que Jesús representa es leyendo lo que el profeta Isaías dijo acerca de Jesús. Leamos Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es muy interesante, que miles de años antes del nacimiento de Jesús, ya se le describe a él como un cordero, manso, humilde. Los corderos son animales que no se ven afectados por lo que sucede a su alrededor. Como que hay cierta paz, cierta tranquilidad. En ningún momento recurre a la violencia o no se asusta. Simple y sencillamente se mantiene controlado bajo cualquier circunstancia. De Jesús también dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6, lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es muy importante que a Jesús se le describa como príncipe de la paz. En nuestro mundo, los príncipes más importantes son descritos porque son príncipes de violencia o de guerra. Pero a Jesús se le describe como el príncipe de la paz. Jesús es el que quiere la armonía entre las personas, la unión entre las personas en vez de la separación. Jesús es el que invita a las personas cuando está enseñando a que si un soldado romano lo forza a llevar la carga por una milla, que recorra otra milla con la carga. Jesús es el que dice que si te golpean en una mejilla, coloca la otra mejilla. Jesús es el que dice que si te pide la túnica, no solamente dé la túnica, sino también la capa. Este mensaje de Jesús era totalmente revolucionario en esos días, porque nos habla de estas dos formas o maneras de pensar de Jesús. Barrabás, por otra parte, era conocido como un preso famoso. La gente conocía a Barrabás. Los evangelios lo describen como un bandido
o como bandolero. Era violento, era rebelde, levantó una revolución en contra del gobierno romano, mató a un centurión y fue encarcelado y sentenciado a morir en la cruz. Barrabás representa el resentimiento, la venganza, la violencia y la guerra. Jesús, en cambio, representa el perdón, la misericordia, el amor y la paz, como ya dijimos. Por eso, cuando está siendo crucificado, Jesús ora al Padre y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellos que actuaron con violencia en contra de él, él tiene misericordia, porque dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de hecho, cuando la gente actuaba con violencia cerca de Jesús, Jesús trataba de disuadirlos. Cuando va prendido por los soldados, todos sabemos esa historia. La Biblia dice que Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados, siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y se cree que Pedro era de la idea de Barrabás. Se cree que era un celote, un hombre que también quería ser parte de una revolución para levantarse en contra del gobierno romano. Y cuando tiene la oportunidad y ve a un soldado que viene a prender a Jesús, Jesús saca la espada y le corta la oreja. Pero Jesús le dice: guarda tu espada, como diciéndole: esa no es mi forma, así no vivo yo, ese no es mi mensaje, no es lo que yo propongo para el mundo y el pueblo. En este encuentro entre Jesús y Barrabás, se le da la opción de escoger a quién quiere que sea puesto en libertad y que suelte, pregunta Pilato. Y de manera indirecta les está diciendo que prefieren el resentimiento o el perdón, que prefieren la misericordia o la venganza, que prefieren la guerra o la paz. Y los religiosos escogen a Barrabás. De hecho, de alguna manera, influyen a la multitud para que todos pidan que suelten a Barrabás. Y la religión siempre escoge a Barrabás, o sigue escogiendo a Barrabás a través de los siglos. En mi primer viaje que hice a Israel, específicamente en Jerusalén, veía cómo los musulmanes tenían que convivir con los judíos y ellos se llevaban bien. Esto es porque no son religiosos. Es una pena esto, porque aquellos que dicen estar más cerca de Dios en esta ciudad, hablando de judíos ortodoxos o musulmanes religiosos, son los que menos bien se llevan. ¿Cómo entonces seguimos escogiendo a Barrabás? Seguimos escogiendo el camino de la separación, de la rebeldía, del resentimiento, del odio. Y esas son las contradicciones de aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, ya que estas contradicciones las vemos en el mundo moderno. Decimos que seguimos a un Dios de amor, decimos que somos discípulos del Príncipe de Paz, pero en la práctica no actuamos como sus discípulos, tampoco actuamos con amor. Nos llama mucho la atención que en el primer sermón que se da en la primera iglesia primitiva que dio Pedro, habla de Barrabás. Estaba muy fresco en la mente de los primeros cristianos y de los discípulos lo que había sucedido el día de la crucifixión. Y hablaban de Barrabás como que los discípulos entendían que lo que sucedió ese día ante Pilato hablaba volúmenes acerca del futuro del mundo, de la religión.
Y Pedro, predicando, les decía: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, la religión escoge a un asesino y la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde proviene este problema de la religión? ¿De dónde proviene aún de los cristianos que actúan de esta manera? Creemos que tiene que ver de malinterpretar la idea de Dios, o puede ser que la interpretemos correctamente, pero no la creemos, que puede ser posible. Para entender todo esto, tenemos que hablar del pueblo de Israel y su historia, y cómo el mundo era en ese tiempo cuando Dios interviene a través del pueblo de Israel. El mundo antiguo vivía en las cavernas, no solo físicamente, sino moralmente. El mundo estaba lleno de violencia, de guerra, de odio, de resentimiento. De ahí el caso del diluvio universal. El mundo se dividía por tribus y la gente pertenecía a esas tribus. Habían tribus pequeñas, tribus más grandes, habían tribus muy poderosas, habían tribus un poco más débiles. La identidad de la persona estaba ligada a su tribu y defendían de una manera sangrienta su identidad como tribu. Cada tribu tenía su ejército y peleaban. Y cada tribu decía que tenía un Dios que lo respaldaba en la guerra. En este mundo de tribus, de odios, de violencia y guerra, Dios llama a Abraham y le dice, a través de él, va a conformar una nueva tribu. Pero Dios le dice que esa nueva tribu va a ser distinta, o por lo menos la intención de Dios era que esa tribu iba a tener un propósito más elevado, más supremo. No era una tribu para pelear y buscar su beneficio como lo hacían las demás tribus. Esta nueva tribu había sido escogida por Dios para bendecir a todas las tribus de la tierra. Esta tribu que Dios estaba levantando de Abraham tenía un destino, un propósito supremo, que era bendecir a todas las naciones de la tierra. Las tribus eran pueblos sin ley en aquel tiempo, como habíamos dicho antes, que había mucha violencia. Entonces Dios, a través del pueblo de Israel, trae la ley que tiene como fin parar la violencia que había en el mundo. Cuando es dada la instrucción de ojo por ojo y diente por diente, a nosotros nos puede parecer un poco violento. En aquel tiempo no era ojo por ojo, era ojo por una vida entera, era una vida entera por una aldea entera. Era tanta la violencia que el mundo necesitaba un poco de estructura, un poco de orden. Entonces Dios viene a través de la tribu de Israel y dice, tiene que ser ojo por ojo y diente por diente. El ojo por ojo era la manera de impedir que la violencia escalara aún más. Pero sabemos que el pueblo de Israel no entendió su destino. En vez de entender que debía ser bendición para todas las tribus de la tierra, cayeron en la trampa de las otras tribus de la tierra. Empezaron a verse como nosotros y ellos. Las otras tribus se volvieron exclusivistas en su fe, en la manera de conducirse. Por eso los profetas constantemente estaban hablando en contra del pueblo de Israel, que tuvieran cuidado con el extranjero, con el gentil y con la gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Cuando Jesús aparece en el escenario y empieza a predicar siendo judío, siendo un rabino que debía ser exclusivista como los demás, mi tribu y nada más, los ejemplos más importantes que Jesús da son de gentiles. La fe de un centurión romano,
la fe de una mujer cananea. Muchos de sus mensajes tenían que ver con esto. El buen samaritano, y como un samaritano que era considerado como un perro para los judíos, Jesús lo pone como un ejemplo de amor al prójimo, el publicano y el religioso del pueblo. Jesús se pone al lado del publicano y empiezan a notar en Jesús, hablando con el nuevo pueblo de Israel, los quiere regresar al estado original de Dios. Les está haciendo ver la bondad de la otra gente, aparte de ellos como nación. Nos parece muy interesante que el apóstol más influyente del Nuevo Testamento, el que escribió la mayoría de las epístolas, es conocido como el apóstol de los gentiles. Dios lo llama y le dice, tú vas a predicar a los gentiles. Esto muestra el interés de Dios, que esta bendición a la tribu de Israel tenía que llegar a todo el mundo. Y para eso escoge a un hombre muy capaz, como el apóstol Pablo. Y cuando Jesús empieza a predicar, en Mateo dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Se les olvida que aquí Jesús le está hablando a los judíos y que para esa época no existía la iglesia, solo existía el pueblo de Israel. A los judíos les estaba predicando y les estaba diciendo, ustedes son la luz del mundo y como tribu yo los escogí para que sean la luz del mundo. Ustedes son una ciudad sentada sobre un monte. No escondan esa luz. No la pueden meter debajo de un cajón. Al contrario, esa luz que les es dada tiene que ponerla encima de la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa y a los que representa todo el mundo entero. La luz tiene que alumbrar a todo el mundo, les está diciendo. No tiene que ser una tribu exclusivista. Abran sus puertas, enseñen al mundo, abracen al mundo, sean inclusivos. Yo vine a salvar al mundo. Israel tenía que enseñar al mundo acerca de la justicia, el amor, la equidad, la compasión. Pero la tentación por ser exclusivos o del tribalismo y el poder es muy grande y sigue siendo a través de los siglos. Se cae en la misma trampa de pensar en nosotros y ellos. Cuando Jesús aparece en el escenario, el pueblo de Israel era dominado por una tribu más grande, el Imperio Romano. ¿Cómo concluir entonces cuando tenemos el panorama de dos mundos a nuestra disposición? Cuando para muchos el mensaje de Jesús era y sigue siendo una piedra de tropiezo. ¿Qué camino entonces debemos tomar? El que el mundo nos ofrece, riquezas, poder, violencia, guerra, destrucción, resentimiento, venganza, rebeldía, separación, o el camino del amor, de la misericordia, del perdón, de la justicia, la paz, el camino de la humildad, el de colocar la otra mejilla, el de recorrer la milla extra,
por amor a Cristo, el de dar la túnica y aún la capa. Usted tiene la respuesta. Con base en esta reflexión, les invito a orar. Amado Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por nosotros, por darnos esta maravillosa enseñanza que da vida y trae luz y consuelo a todos los corazones que deseen vivir bajo tu reino y protección. Para todos aquellos que escogen el camino angosto que lleva a la salvación. Gracias porque experimentar tu amor nos da la libertad, el gozo y la seguridad de que recibiremos las coronas que tienes para nosotros. Amén.